Audiolibro, No entregues tus hijos al diablo. Por Milko Baute. Escrito y publicado en el año 2021. Introducción. Los hijos son el tesoro más grande en esta vida, es la única posesión que Dios nos da, que no nos cuesta, salvo el mantenerla. Pero nuestra misión y deber en esta tierra no es solo mantener esa posesión, sino cuidarla y protegerla. Todos los seres humanos tenemos un enemigo en común, que es el enemigo de las almas, el cual es padre de mentiras, engañador, manipulador, impostor, usurpador, estafador, que se disfraza como ángel de luz y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Su misión y objetivo es desviarnos de la voluntad de Dios, de la verdadera adoración, para hacernos caer, pecar, extraviarnos, alejarnos de nuestro Creador y perdernos en una eternidad junto a Él en el infierno, lugar de tormento eterno. Él usa todo tipo de estrategia posible, su interés no es precisamente que lo adoren a Él, aunque hay muchos que lo hacen, sino hacernos pecar y perder nuestra salvación, porque la paga del pecado es muerte. En este caso, cuando se habla de muerte se refiere a la muerte espiritual, eterna, sin Dios, sin esperanza y de un infierno eterno sin descanso, porque la vida y la muerte son estados eternos del alma. Una de las estrategias de Satanás es destruir a la familia, que es la que forma el fundamento y base de una sociedad. La manera de destruir a las familias es trayendo conflictos y desacuerdos entre todos sus miembros, entre padres, padres e hijos o entre hermanos. Cuando una familia no tiene un fundamento espiritual, no tiene a Dios y no vive por fe, es presa fácil de las maquinaciones del enemigo de las almas. El diablo usa las debilidades humanas, que puede ser, la infidelidad, cuando hombre o mujer no está conforme con lo que tiene y con el compromiso que hizo ante la ley, porque no tiene responsabilidad ni principios, lo que conlleva mayormente al divorcio, separación o ruptura de un matrimonio o vida familiar, en caso de que sea una pareja no casada legalmente, y si hay hijos, esos son los que más sufren aunque en silencio, mostrándose rebeldes, indiferentes, irresponsables y duplicando el mismo modo que vivió en su infancia o adolescencia, porque lo que se ve, se aprende, consciente o inconscientemente, además de que el pecado se hereda. Otras de las debilidades que usa el diablo es el ego, el amor al dinero, la inconformidad, la economía familiar, pérdidas, gastos y malgastos de parte de la pareja, un miembro o todos en el hogar. También usa a terceras personas para crear conflictos y desacuerdos, entre los cuales hay familiares cercanos, parientes, amigos, conocidos o hasta desconocidos. El mal consejo puede venir de cualquiera y hay personas que, aunque no las conozcamos bien, tienen un don de convencimiento y manipulación porque son instrumentos útiles en las manos del diablo, quien tira sus dardos a la mente no solo directamente sino usando a otras personas. Es entonces cuando la persona que no tiene conocimiento de Dios, fundamento bíblico, ni los consejos del Espíritu Santo, que Dios prometió como consolador, luz y guía en nuestra vida, se deja seducir por estos consejos, por la manera que viven otros, por la aparente felicidad y éxito de aquellos que no están atados a un compromiso y que viven una vida liberal, de placeres y lujos, al punto de envidiarlos y querer ser como ellos. Pero en este libro me voy a basar en los hijos. En nuestra responsabilidad como padres mientras ellos o nosotros sus padres vivamos, porque eso va hasta la muerte. Uno no deja de ser padre ni tener una responsabilidad moral y espiritual con los hijos ante Dios en ningún momento, aunque ellos se vayan, se casen y formen otro hogar. Nuestra responsabilidad incluso continúa hasta las próximas generaciones, mientras vivamos nietos, bisnietos, etc. Debemos proteger, cuidar, preservar ese tesoro que va creciendo, educándolos en todo momento, orando constantemente por ellos y aconsejándoles en siempre, aunque se hagan profesionales, genios, sabios y superiores intelectualmente a nosotros. Aclaro, que lo que voy a explicar aquí es fundamentalmente para creyentes, aunque si usted no lo es, espero que Dios le hable, sepa discernir y guardar estos consejos, porque todos deseamos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cierto? Además, una sociedad próspera y bendecida se forma de buenos frutos, hijos. Como decía José Martí, escritor, poeta, filósofo, ensayista y revolucionario cubano, los hijos son la esperanza del mundo. La educación espiritual. La educación espiritual comienza desde que nacen, la vida es un suceso de cosas que se repiten, lo que bien se aprende no se olvida y cuando un ser humano aprende desde muy pequeño algo,
Eso le queda grabado en el disco duro de su cerebro, por lo que no se olvidará nunca y le será más fácil repetirlo y ejecutarlo. Mientras más se repiten las palabras, los consejos y los hechos, más fácil lo aprendemos. Ese es el método que usamos cuando estudiamos, repetirnos las cosas para memorizarlas. Los niños son como una esponja, que absorben todo. Quizás ellos de muy pequeños no sepan cómo expresar sus sentimientos, pero todo lo que ven y escuchan lo absorben, lo aprenden y lo repiten, aún incluso antes de nacer, estando en el vientre de la madre. Después que su cerebro está formado, ya comienzan a percibir las palabras, la frecuencia y vibración de lo que sucede alrededor, los sentimientos de miedo, preocupación, estrés, desesperación y dolor de la madre. Es por eso que el embarazo es un periodo de mucho cuidado personal, porque cuidándose la madre, cuida a su bebé. Debe evitar los disgustos, fuertes emociones y desbalance psicológico que pueda afectar la salud y personalidad de la criatura, además de cuidar su dieta y de hacer ejercicios leves. Durante el periodo de gestación ya la madre se prepara para recibir al niño, aprendiendo a ser madre automáticamente, siendo una mujer más responsable, más dedicada, más sensible. Es por eso que se debe de cuidar a sí misma y deben de cuidar de ella los que la rodean, como una flor frágil y hermosa. Eso no quiere decir descuidar sus responsabilidades en el hogar o el trabajo, si es que trabaja, pero tampoco abusar de estas. Nadie le puede exigir que haga más y sea más rápida, porque está cargando un peso que no es de su cuerpo natural, y a medida que avanza en su embarazo, más pesa su vientre. Por lo tanto, la madre como todos los involucrados en esta criatura, o sea, todos los miembros del hogar deben hacer hábitos de oración, lectura y meditación de la palabra de Dios y de adoración a nuestro Creador. Es la mejor manera de tener un hogar feliz y saludable espiritual y emocionalmente. Si usted nunca lo ha hecho, le recomiendo que comience a hacerlo, si hay pequeños en el hogar. No lo haga por usted, hágalo por ellos. Ellos son la columna y el fundamento de la sociedad, porque los niños son la esperanza del mundo. José Martí. Un hogar en comunión y armonía con su Creador es un hogar feliz y exitoso. De ahí provienen los grandes hombres y mujeres para ser útiles en un mundo tan caótico, depravado y hostil. No los críe indiferentes ni apáticos ante Dios y ante los demás, porque, si no se les educa correctamente, vienen a ser peor que un bastardo, se vuelven ávaros, egoístas, tercos, maliciosos y hasta peligrosos. Los criminales no nacen criminales, se vuelven así porque no recibieron una buena educación, por el ambiente que los rodea y por las malas costumbres y las malas compañías al crecer. Si no se les educa a tiempo, sufrirán ustedes para arreglarlos, y después de la adolescencia puede que sea demasiado tarde. Quizás usted se diga que hay familias que son muy nobles y buenas a pesar de no creer en Dios o creer de una manera indiferente, sin compromisos. Es cierto, un ambiente de bondad, amor y ternura crea buenos frutos, pero las pruebas surgen con el tiempo y puede que esos frutos o esos hijos que ya crecieron no puedan soportar esas pruebas, terminen enfermos, deprimidos, alcohólicos, drogadictos, presos o aún peor. Las promesas de Dios para bendición son para sus hijos, aquellos que hacen su voluntad y le adoran en espíritu y en verdad, mas las promesas de maldición y condenación son para los incrédulos, impíos o indiferentes. Evitemos que pasen por eso. Por lo tanto, no entregues tus hijos al diablo, quien no descansa hasta hacernos caer, alejarnos más de Dios, desmoralizarnos, enfermarnos o eliminarnos, porque recuerde que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es padre de mentiras, quien se disfraza de ángel de luz y su propósito principal es desviarnos del plan de Dios para perder nuestra salvación, y todos daremos cuenta un día ante nuestro Creador. Jesús dijo, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7. 24 al 27. Construyamos un hogar sobre la roca, que es Cristo, el fundamento espiritual para una vida abundante en la tierra y la única vía al Padre.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2. 8 al 10. ¿Es importante darle a un niño una educación cristiana? Para los creyentes en Cristo Jesús, la pregunta de si o no una educación cristiana es importante parece obvia. La respuesta sería un rotundo sí. Entonces, ¿por qué la pregunta? Es porque la pregunta viene de una cantidad de perspectivas dentro de la fe cristiana. Tal vez la pregunta debería ser quién es responsable de introducir a mi hijo al cristianismo, o debe hacerse la educación de mi hijo en un sistema público, privado o en el hogar. Hay muchas opiniones sobre este tema, algunas muy fuertemente sostenidas y discutidas interminablemente y emocionalmente. Al empezar a buscar una perspectiva bíblica, llegamos al pasaje definitivo del Antiguo Testamento sobre la educación de los niños que se encuentra en Deuteronomio 6. 5 al 8, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. La historia hebrea revela que el padre debía ser diligente en instruir a sus hijos en los caminos y las palabras del Señor para su propio desarrollo espiritual y bienestar. El mensaje en este pasaje se repite en el Nuevo Testamento donde Pablo exhorta a los padres a criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, Efesios 6. 4, Proverbios 22. 6 también nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El entrenamiento incluye no solo la educación formal, sino también las primeras instrucciones que los padres dan a un niño, es decir, su educación temprana. Esta formación está diseñada para establecer firmemente al niño en el fundamento sobre el cual se basa su vida. A medida que avanzamos hacia la cuestión de la educación formal, sin embargo, hay malentendidos que hay que abordar. En primer lugar, Dios no está diciendo que solo los padres deben educar a los niños como muchos afirman, y, en segundo lugar, no está diciendo que la educación pública es mala y que debemos educar a nuestros hijos en las escuelas cristianas o en el hogar. El principio de las Escrituras es el de la responsabilidad final. Dios no manda a los padres a evitar la educación fuera del hogar. Por lo tanto, decir que el único método bíblico de educación formal es en el hogar o en escuelas cristianas es añadir a la palabra de Dios, y queremos evitar el uso de la Biblia para validar nuestras propias opiniones. La verdad es justamente lo contrario, queremos basar nuestras opiniones en la Biblia. También queremos evitar el argumento de que solo los maestros entrenados son capaces de educar a nuestros niños. Una vez más, la cuestión es una de la responsabilidad final, que pertenece a los padres. La cuestión en la Escritura no es qué tipo de educación general reciben nuestros hijos, sino a través de cuál paradigma esa información se filtra. Por ejemplo, parece que se le puede dar a un niño una educación cristiana en el hogar, pero fracasa en la vida porque él o ella no conoce realmente el Dios de la Escritura y no comprende realmente los principios bíblicos. Del mismo modo, un niño educado en una escuela pública puede crecer en su comprensión de las falacias de la sabiduría del mundo por ver su fracaso por la palabra de Dios que le ha sido enseñada diligentemente en su casa. La información se tamiza a través de un lente bíblico en ambos casos, pero el verdadero entendimiento espiritual solo existe en el segundo. De igual manera, el estudiante puede asistir a una escuela cristiana pero nunca crecer hasta comprender a Dios en una relación íntima y personal. En última instancia, son los padres los que tienen la responsabilidad de formar al niño de una manera que se logrará una verdadera educación espiritual. En Hebreos 10. 25, Dios les da a los cristianos un mandato: no dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El cuerpo de Cristo es una parte integral de la educación de los niños, ayudando a los padres a alimentar y educar a los niños en asuntos espirituales. La exposición a algo fuera de la estructura familiar, en este caso, la enseñanza bíblica sólida de la iglesia y la escuela dominical, es buena y necesaria.
Así que, no importa qué tipo de institución de enseñanza que elijamos, la educación espiritual de sus niños es la responsabilidad final de los padres. Un maestro de la escuela cristiana puede equivocarse, un pastor y maestro de la escuela dominical pueden equivocarse, y los padres pueden estar equivocados sobre cualquier punto teológico. Por lo tanto, al enseñar a nuestros hijos las cosas espirituales, ellos deben comprender que la única fuente de verdad absoluta es la Escritura, 2 de Timoteo 3. 16. Por lo tanto, tal vez la lección más importante que podemos enseñar a nuestros hijos es seguir el ejemplo de la gente de Berea que examinaba las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Hechos 17. 11. Y probar todas las cosas que se les enseña, cualquiera que sea la fuente, por la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5. 21. La corrección necesaria. Los hijos mientras son pequeños no se gobiernan solos, no toman decisiones por su cuenta, ni mucho menos le dicen a los padres qué hacer o cómo hacer. Corrígelos mientras haya tiempo, sea que les guste o no, porque cuando crezcan, maduren y formen su hogar te lo agradecerán. Mantén el orden y la disciplina dentro del hogar, sin intervenir en sus gustos o sus anhelos, porque hay padres que pretenden que los hijos sean los profesionales que ellos desean y le matan sus sueños, sus anhelos y hasta sus talentos. Ellos también se frustran y se desaniman ante tantas críticas. Mi madre era una mujer que se la pasaba regañando y criticando, aún incluso de adulto. Siento que comencé a vivir realmente después que ella falleció. Aunque era una madre ejemplar, esforzada y emprendedora, pues sacó adelante sola a sus 3 hijos, ya que mis padres se divorciaron antes de yo nacer. Lo cierto es que su carácter y sus problemas en el matrimonio la llevaba a ser muy sobreprotectora y regañona. Yo le agradezco lo que hizo por mí, pero a veces a nosotros los padres se nos va la mano. Ya de adulto no podemos cambiar a las personas por mucho que la amemos, aunque sí debemos seguir educándoles con amor, con consejos y con nuestro testimonio. En mi caso, a veces siento que soy muy regañón también con mis hijos, quizás porque lo heredé, pero quiero que se ordenen y que crezcan responsables. Aunque no lo hago con crítica, sé que, si no lo hago, si no los corrijo, se pueden perder. Yo quiero que ellos sepan que los corrijo porque los amo y siempre les explico, que nosotros sus padres somos sus mejores amigos, que no oculten nada, que cuenten con nosotros, que no sufran en silencio, que se expresen, aunque parezca tonto o absurdo, y sobre todo, que no confíen en nadie, porque los amigos y compañeros nunca van a amarlos como nosotros. En la etapa de la adolescencia los compañeros o esos amigos que creímos tener suelen ser nuestra piedra de tropiezo o nuestro gran desafío, porque los jóvenes actúan con egoísmo y envidia, especialmente cuando provienen de hogares disfuncionales, donde no hay paz ni armonía, ni comunión con Dios. A mi hija de 13 años le digo que si se acostumbra ahora a ser descuidada, distraída e irresponsable, luego lo va a hacer cuando sea adulta y así va a criar a mis nietos, por lo que quisiera evitar eso para ellos. En mi casa se practica la democracia, yo respeto el libre albedrío de mis hijos, aunque sean menores, respeto sus deseos, sus sueños, pero deben ser responsables, ordenados, recogidos, honestos, respetuosos y limpios, pero, sobre todo, que amen a Dios sobre todas las cosas, porque apartados de Dios, nada podemos hacer. Hemos venido al mundo a escoger dónde pasar la eternidad y el propósito por el que fuimos creados es para adorar a nuestro Creador. Todo tiene su orden en la creación, tanto en el universo, en el mundo físico como el mundo espiritual, así también en la sociedad comenzando por el hogar. Todo tiene su tiempo y el tiempo ideal para educar a los hijos es mientras son pequeños o menores de edad. Hay padres que creen que darle de todo a sus hijos, satisfacer sus antojos y comprarle las cosas más caras y modernas es la manera de demostrarles que le aman y van a ser agradecidos después con ellos, cuando realmente suele suceder lo contrario. Con eso solo estamos criando personas egoístas, engreídas, obstinadas, autosuficientes, narcisistas e insatisfechas, porque crecen creyendo que lo merecen todo y que todos debemos satisfacer sus caprichos. Tienden a fracasar en el matrimonio y en las relaciones con los demás, aún incluso con otros similares a ellos, y son dados al vicio, el derroche, la vanidad y los placeres temporales. En algunos países del primer mundo, los padres temen corregir a sus hijos por temor a represalias o a que se los quiten. Lugares como Noruega, un país que es próspero y con elevada calidad de vida,
Los hijos menores si no se sienten a gusto con sus padres, el gobierno interviene y se los quita. Solo necesitan testigos o el testimonio de los menores, a los que normalmente suelen entrevistar en sus escuelas, por lo que, si declaran que no se sienten a gusto con sus padres, el gobierno les asigna unos padres nuevos. Y así pueden pasar de hogar en hogar porque nunca estarán a gusto, debido a que se les permite que tomen esas decisiones sin tener fundamento ni madurez en la vida. Eso es un plan de diablo, que ha venido a robar, matar y destruir, separando las familias, destruyendo hogares y matando espiritualmente a niños y padres. En Estados Unidos no pasa esto, a menos que sean hogares disfuncionales, niños sin hogares, niños abandonados o descuidados por sus padres, niños abusados o desatendidos por tener padres drogadictos. El gobierno siempre buscará un tutor que se haga cargo y les paga a familias disponibles y sin récords criminales para albergar a estos niños o menores hasta que crezcan o algún familiar se haga cargo. Algunos son dichosos y van a dar a hogares cristianos donde le dan una mejor educación y mejor calidad de vida, pero otros van de hogar en hogar porque son como mascotas descontroladas que no hay quien las quiera o las aguanten. Los hijos en su infancia. La infancia es la etapa más bonita del ser humano, aunque desafortunadamente no para todos, porque los niños sufren y pasan por situaciones que no buscaron ni pidieron, en su inocencia no entienden por qué, aunque se acostumbran a vivir con lo que tienen. Ellos no piden nacer, ni son culpables de los padres que tienen, es por eso que debemos orar mucho por los niños de todo el mundo, especialmente de hogares disfuncionales, de países oprimidos, donde se violan los derechos humanos y por mucho que quieran sus padres, no tienen nada que ofrecerles a sus hijos. Estos pasan hambre, miseria, necesidades básicas, escasez de todo y en otros casos son obligados a odiar y hasta matar a los que no piensan como ellos, solo porque son de diferente cultura e ideología. Nací y me crié en Cuba bajo una dictadura comunista desde el 1959. A los 28 años logré salir de la isla con mi madre y hermano a tierras de libertad y prosperidad donde se respetan los derechos humanos, la tierra de mi abuelo materno, los Estados Unidos de América. En dictaduras comunistas nada es propio, ni tu casa ni tus hijos, ni tus posesiones. El gobierno se encarga de emplear y pagar a los empleados, de repartir alimentos y de educar a tus hijos. Aunque tengamos casa y paguemos por ella, ni aún la casa es nuestra, si un día decidimos abandonar el país como nos sucedió a nosotros, que tuvimos que entregarla con todos los muebles y hasta con lo que con mucho sudor y sacrificio compramos, excepto ropas. Durante mi etapa escolar, hasta los 16 años, fui adoctrinado como cada niño, enseñado a adorar al ídolo salvador socialista, el dictador Fidel Castro y al difunto Ernesto Che Guevara, comandante del ejército rebelde quien junto a Castro tomó el país luego de que el presidente Batista huyera, abandonando a la nación en manos de los terroristas rebeldes y a odiar al enemigo imperialista, el vecino del norte. A mis 16 años de edad, fui reclutado forzadamente, por ley, al servicio militar para cumplir otros 3 años de entrenamiento y adoctrinamiento. Pero como no todos los seres iguales somos iguales ni pensamos iguales, en mi caso particular, le hago más rechazo a las cosas que me imponen. Es por esa razón que desde pequeño, diría que desde los 12 años, mi anhelo era huir de mi país. No fue hasta los 28 años que pude salir de Cuba legalmente, convertido a Cristo y bautizado. Mi infancia fue tenaz, y así lo es para la mayoría de las familias cubanas. La única etapa que vivimos con mejores condiciones fue en los años 80, cuando se dependía completamente de la Unión Soviética. Al caer el bloque comunista en Europa del Este y en el Imperio Soviético las cosas se pusieron más difícil, crecía la hambruna y las enfermedades. Esto no a causa de un embargo imperialista del gobierno estadounidense como la dictadura cubana quiere hacer creer y otros gobiernos hacen eco de esa falsa, porque el embargo solo prohibía al régimen cubano negociar con Estados Unidos. Y en realidad, fue impuesto a causa del saqueo o expropiación de las propiedades estadounidenses en la isla. Un robo impune que nunca devolvieron. El verdadero bloqueo de Cuba es interno, es de parte del régimen cubano a su pueblo, porque el hambre y la miseria en una dictadura comunista es una estrategia. Obligan a la población a sufrir para buscar diariamente su pan, para que solo piensen en eso y no se organicen ni protesten, y a comprometerse para ganarse las cosas.
Así es la vieja escuela comunista, practicada por Stalin, Mao Zedong, Kim Jong-un y otros dictadores de ese tipo. Los padres en Cuba no tenían opciones, los hijos eran enseñados a odiar al capitalismo, en especial el imperio norteamericano, a adorar al dictador Fidel Castro, a amar a la ideología comunista como única y mejor opción para las familias. En mi opinión, eso era literalmente entregar sus hijos al diablo, cosa por la cual yo deseaba huir de ese sistema porque no quería tener hijos bajo esas condiciones, especialmente después de conocer la verdad, que es la palabra de Dios. Mi consejo para el que vive bajo un régimen comunista o incluso una dictadura religiosa como el extremismo islámico, es que haga lo posible por huir de ese lugar. Es preciso amar más a sus hijos que a su tierra, por la cual ya nada usted puede hacer. Dios está con sus hijos en cualquier parte del mundo y bajo cualquier circunstancia, en la abundancia y en la necesidad, y sus promesas de protección y provisión son para todo aquel que cree y haga su voluntad, no importa su condición. Más al ver cómo mi generación creció y se hizo adulta, arrastrando ese pecado y esas costumbres de idolatría, mediocridad cultural e intelectual y miedo al gobierno que lo acecha, coacciona e intimida, porque vivieron dependientes de un gobierno tirano y satánico, me doy cuenta que fui bendecido enormemente al salir de mi país, por eso siempre oro por los que quedaron. Muchos cubanos adultos y maduros que han logrado salir de Cuba aún cargan con ese arrastre, incluso cristianos que han viajado o han huido, siguen pensando que el pueblo está bien así, que solo se necesita comida y libertad para viajar al extranjero, como que el ser independiente y próspero no es para ellos. Eso no es conformidad, eso es autoestima baja y dependencia de una tiranía. Aunque sea difícil de creer, muchos cubanos fuera de Cuba aún son perseguidos por esa dictadura comunista, porque a pesar de que vivan en tierras de libertad, prosperidad individual y donde se respetan los derechos humanos, temen expresarse, denunciar o decir algo en contra del gobierno cubano en público o en privado incluso, porque temen por los que dejaron allá y perder el privilegio de viajar a Cuba de visita. Así es como se siembra el miedo, la dependencia y el compromiso con las dictaduras, comprometiendo a la gente o haciéndoles creer que hay que ganarse las cosas y los derechos. No permita que adoctrinen a sus hijos, porque, aunque la educación básica es fundamental y deben ir a la escuela a aprender, usted como padre es responsable de explicarle cómo son las cosas realmente, porque el mundo va en decadencia moral, hoy a lo malo se ve bueno y a lo bueno malo. Si usted es liberal, pero sabe diferenciar el bien del mal, tiene ética y moral, enséñeles bien a sus hijos y no espere que la escuela lo haga, aunque usted no se oponga al casamiento homosexual, ni a la igualdad y diversidad social. Respetar las decisiones y la vida privada de otros es una cosa, pero aceptar que se la impongan a sus hijos es otra. Los niños no necesitan saber de esas cosas, no necesitan aceptar o aprobar los gustos, vicios o intimidades de otros, aunque los respeten como persona. Ese es un tipo de adoctrinamiento que se está usando en el mundo libre por liberales y progresistas. A veces es parte del protocolo o política de la escuela o del distrito o condado, a veces es por la opinión y decisión personal de los maestros. Hoy en día, especialmente en estados gobernados por la izquierda en los Estados Unidos y en otros países de Europa y del mundo, a los niños se les está inculcando el homosexualismo y todo tipo de aberración, como parte de una agenda global del control de la población y de abolición de los principios y valores cristianos, porque es un plan del diablo. Recuerde que Satanás es nuestro enemigo común y con astucia usa todos los medios y los vasos o instrumentos, personas, para ejecutar su plan y llevarnos a perdición, porque él no quiere que nadie se salve, sino que se pierdan con él y sufran su misma eternidad. Los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y eso es lo que más le duele al enemigo, porque hemos venido a ocupar el lugar que él y sus ángeles perdieron en el cielo, ya que después de la resurrección seremos como los ángeles porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Marcos 12. 25. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas tiene como objetivo cambiar las costumbres y tradiciones morales, culturales, nacionales e históricas, para el control del crecimiento de la población y la imposición de una tiranía mundial. Ellos van por nuestros hijos, que son la esperanza del mundo, quieren lavarle el cerebro y enviciarlos, embrutecerlos y desmoralizarlos, entreteniéndolos con la tecnología, creando niños y jóvenes rebeldes,
Mutantes fenómenos y seres híbridos moralmente, mediante la promoción de la ideología de géneros, donde no solo existen dos sexos, sino diversidad según la decisión personal. La globalización del mundo no es solo económica, fusión y control de las grandes empresas y comercios con el uso de la tecnología, sino, además, una globalización o fusión moral, religiosa, política y social. La agenda LGTBQ+, lesbianas, gays, transexuales, queers, que son aquellos que se sienten de diversos sexos o animales, pedófilos, y vendrán los etcéteras, como parte de esa globalización, con el movimiento transhumanista y todo tipo de aberración y demencia. Sea que usted crea en Dios o no, no permita que su hijo, se pierdan, no se los entregues al diablo, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que le queda poco. Los primeros años de vida de los hijos son fundamentales para sembrar principios y valores, corregirlos y educarlos en amor, paz, seguridad, fe y responsabilidad, disciplinándolos así sea con vara. La corrección es necesaria sin caer en el abuso. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Proverbios 29. 15. Proverbios 13. 24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Proverbios 19. 18. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Proverbios 23. 12 al 14. Aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras del conocimiento. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol. Proverbios 22. 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si usted no es una persona de iglesia, sea que no crea en Dios o crea a su manera y tiene hijos menores, déjelos ir a la iglesia, envíelos con alguien. Hay iglesias que tienen transporte para recoger personas. De lo contrario, puede enviarlos con alguien de confianza, llevarlo usted y dejarlo para luego recogerlos. Pero lo ideal sería que usted vaya con su hijo, o hijos, al menos, por amor a ellos. Y no pudieran estar en mejor lugar. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19, 14. Tengo un hermano de sangre que es ateo, pero tiene una hija menor y su esposa es católica. Él en ocasiones va a la iglesia con ellos, solo por su hija, para que vea ese equilibrio familiar y que su padre comparte su educación espiritual o cristiana. Esa es una actitud digna de un padre. Dios nos ha dado libre albedrío y no fuerza a nadie a buscarle ni adorarle, por el contrario, como Él nos ama, no nos impone las cosas, porque Dios no es un dictador. Aunque su palabra advierte claramente las consecuencias del pecado, o sea, de vivir ajenos a Él y a su voluntad. Porque la paga del pecado es muerte, espiritual que conlleva a condenación eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6, 23. Los hijos en la adolescencia. Si usted es una persona que no ha recibido a Cristo como Salvador personal o tomó esa decisión tarde en la vida y ya tiene hijos adolescentes o adultos viviendo con usted, la mejor manera de corregirlos y educarlos en el amor de Dios es con su testimonio. Todo joven es terco e independiente, aunque viva aún con sus padres o uno de ellos. Creen que ser adulto y responsable de su vida le da ese derecho, más aún si trabaja y colabora. No podemos imponer disciplina ni establecer reglas o leyes en casa si ya son grandes. Debemos dejarles ser, pero es el momento de orar más por ellos y demostrarle que Dios es real con nuestro testimonio. A los hijos nunca debes de presionar, porque se reprimen y se vuelven rebeldes. Quizás ellos obedezcan por respeto, pero decidirán hacer las cosas a escondidas para que usted no se enoje. Bríndele siempre su confianza, que sepan que no van a encontrar más nadie en la vida que los ame tanto, que los respeten y que esté orgullosos de ellos. No los presione, no los coaccione, no se imponga. El amor no se impone, ellos, como usted también poseen libre albedrío que Dios le concedió. Lea la Biblia con ellos, o al menos motívelos a tener un tiempo devocional con usted para que adoren a Dios, mediten en su palabra y oren en casa.
Escuche música cristiana mayormente. Si está en su habitación, póngala alta para que ellos escuchen, aunque estén cerrados en su habitación. Pero recuerde no dar mucha libertad, si aún son menores de edad, ni de aprobarle todo, porque no es la manera de demostrarles amor. El amor se demuestra deseándoles lo mejor, y no hay nada mejor que la salvación del alma y la vida eterna. Recuerde que como padres somos responsables de criarlos y formarlos, encaminándolos en la palabra de Dios. Su salvación depende de nosotros, ya cuando se van de casa, nada podemos hacer para educarlos, disciplinarlos, corregirlos y encomendárselos a Dios, solo nos queda orar por ellos para que Dios los proteja y los toque. En esta etapa de la adolescencia ya no se usa la vara, el castigo que recomienda la palabra de Dios, pero la disciplina no termina, debe de respetarlos y aconsejarles con mucho amor. Pero ese amor tiene que demostrarlo con palabras de afecto, motivación, ánimo, confianza y como dije antes, con su testimonio. Las críticas lo que hacen es bajarle la autoestima y a esa edad las críticas afectan más que cuando son adultos. Tampoco es conveniente la constante adulación porque luego vienen las decepciones, pues se crían creyendo que son perfectos o son mejores que otros, lo que les lleva a demandar o esperar sobreestimación y más respeto por parte de otros, y al no recibir lo que esperan, se decepcionan fácilmente, se deprimen o hasta se enojan. Los gritos están de más en casa, solo grite cuando estén haciendo deporte o esté jugando con ellos. Hay culturas en que las personas no acostumbran a hablar sino a gritar, pero esta es una mala manera de educar a sus hijos y relacionarse con los demás, es preferible que lo conozcan por hablar bajito, que por hablar alto. Eso es una mala vibración que rompe la armonía y crea desafecto. Soy cubano y admito que nosotros hablamos alto, algo muy usual en la región del Caribe, sin embargo, yo no acostumbro a hablar alto, especialmente delante de mis hijos o de otras personas, por lo que muchos no creen que soy cubano. Aunque esa es parte de nuestra idiosincrasia, es una mala imagen de la que no debemos sentir ningún orgullo sino vergüenza. A mis hijos les gusta la música bajo y esa parte es la que me cuesta a veces, pero por respeto a ellos, cuando conduzco el carro, pongo mi música bajita o cuando estoy en casa, trato de escucharla bajo para que no se molesten. Mis hijos son pequeños, pero yo no impongo en casa mis leyes ni mis gustos. A mí no me gusta escuchar música alto en un restaurante porque esa no es una discoteca donde se va a bailar y a sentirse eufórico. Hay restaurantes, especialmente hispanos que encima de que ponen la música bien alta, la que siempre ponen es reggaetón, algo que detesto porque eso ni es música, ni es el lugar ideal para escucharla, me gusta comer tranquilo, y, si voy con mi familia o invitados me gusta charlar sin necesidad de gritar. Eso de gritar para conversar está bien para un club nocturno o discoteca. Cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Yo al menos no voy a discoteca y respeto a quien le guste ese tipo de música, pero no está bien que se las impongan a otro ni en lugares públicos, ni en centros de trabajos, ni en escuelas o negocios. Hay que tener cierta ética y respeto ante los demás. Los hijos en la adultez. Como dije en la introducción, somos tan responsables de la educación y disciplina de nuestros hijos desde su niñez hasta que ya no estemos con ellos en esta vida. Los padres que viven lejos de sus hijos tienen el compromiso y obligación de comunicarse con ellos, aunque ellos se muestren indiferentes, aunque estén muy ocupados. El amor de un padre y madre deben de sentirlo siempre, escuchar un te amo, conversar con los que lo trajeron al mundo con cariño y no con críticas, reproches, regaños o exigencias. Hay padres muy exigentes con sus hijos y hay hijos muy indiferentes y apáticos con sus padres. Si se siembra amor, amor se recoge. Si educó bien a su hijo, él le agradecerá y por mucho que se afane o se ocupe en la vida, siempre le contestará con amor, le llamará o le buscará. Porque, aunque ya esos hijos tengan sus hijos, su propia familia, siempre necesitan a sus padres, saber que están ahí, aunque no los puedan ver. El buen consejo, la palabra tierna, una promesa de Dios, la oración juntos, aunque sea por teléfono, siempre viene bien. Se cargan energías espirituales, se toca el corazón y se mueve la mano de Dios. Si lo crió en la palabra de Dios y está fundado bajo principios bíblicos, su hijo o hijo siempre lo recordará y buscará a su Padre Celestial, quien siempre estará ahí, aunque sus padres ya no estén, sabiendo que un día se encontrará con sus padres en la eternidad, porque, aunque nuestra memoria será borrada,
podremos volver a ver a nuestros seres queridos que partieron, si estamos en Cristo. ¿Volveremos a ver nuestros seres queridos según la Biblia? Todas ellas apuntan a que nos conoceremos en la resurrección, y algunas de ellas apuntan a que los creyentes se conocerán inmediatamente después de la muerte. 1. El hijo de David. El rey David tenía un hijo que murió en la infancia. Cuando el pequeño murió, David dijo, «Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí». Segunda de Samuel 12, 23. David sabía que volvería a ver a su hijo en la presencia del Señor, y saber que se reuniría con el hijo que amaba le dio consuelo en su duelo. 2. Abraham, Isaac y Jacob. Nuestro Señor dijo que muchos vendrán del este y del oeste y se sentarán a la mesa, con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, Mateo 8, 11. Abraham fue el padre de Isaac y el abuelo de Jacob, y en el cielo disfruta de la compañía de su hijo y su nieto, mientras que Jacob disfruta de la compañía de su padre y su abuelo. 3. Jesús y los discípulos. Jesús dijo a sus discípulos, «Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre». Mateo 26, 29. Los 11, que compartieron la última cena con Jesús en la tierra, comerán y beberán con él en el cielo. Pedro, Santiago, Juan y los demás serán nombrados y conocidos en el cielo tan claramente como fueron nombrados y conocidos en la tierra. 4. Moisés y Elías. Cuando la gloria de Jesús se reveló en la transfiguración, se nos dice que, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Mateo 17, 3. Esto es fascinante porque cuando Moisés y Elías aparecieron, no tenían el cuerpo de la resurrección. Eran almas que se hicieron visibles como los ángeles se hicieron visibles a los pastores, y como las almas bajo el altar se hicieron visibles a Juan, Apocalipsis 6, 9. Aunque todavía estaban esperando ser revestidos con el cuerpo de resurrección, Moisés y Elías eran conocidos. Eran reconocibles y podían entablar una conversación. Eso nos dice mucho sobre la alegría consciente de la comunión que los creyentes comparten inmediatamente después de la muerte en la presencia del Señor. 5. Las almas reunidas en el cielo. El escritor a los Hebreos habla de los espíritus de los justos hechos perfectos, es decir, las almas de los creyentes en la presencia de Jesús. Estas almas, nos dice, están reunidas en la asamblea de los primogénitos, Hebreos 12, 23. Ahora mismo, en el cielo, están reunidos los espíritus de los justos perfeccionados. Reunidos significa comunidad, y comunidad significa relación. 6. Pablo y los tesalonicenses. Pablo deja claro que los creyentes que amaba en la tierra serán su alegría en el cielo. ¿Por qué quién es nuestra esperanza o alegría o corona de júbilo en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? ¿No sois vosotros? Primera de Tesalonicenses 2, 19. Cuando Pablo dice esto, anticipa claramente que las relaciones forjadas en la tierra continuarán en el cielo. 7. La reunión de los seres queridos creyentes. Cuando Pablo escribe a los creyentes que lloran la pérdida de un ser querido, les ofrece este consuelo, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? Primera de Tesalonicenses 4, 17. Vosotros, se refiere a los seres queridos creyentes que ahora están en la presencia del Señor. Una esposa que llora la pérdida de su marido creyente tiene el consuelo de saber que cuando el Señor venga, se encontrará con su marido de nuevo. Los hijos e hijas que lloran la pérdida de un padre o una madre creyentes pueden encontrar consuelo en la perspectiva de este feliz reencuentro cuando nos reuniremos con aquellos que han ido antes que nosotros a la presencia del Señor, los nietos. Cuando hemos criado a nuestros hijos en el amor de Dios y bajo los principios de su palabra, no debemos de preocuparnos mucho por la salvación de nuestros nietos. Yo aún no tengo nietos, pero antes de tener mis hijos, ya oraba por ellos y por los hijos de mis hijos y todos los que siguieran después de ellos, bendiciéndolos con las promesas de Dios. Tengo unos hijos saludables, educados y respetuosos, sé que mis nietos y bisnietos, si Dios quiere, también lo serán. Bendigo cada día sus vidas y las de sus familias.
Ese es el poder de la oración, que actúa no solo para el presente y futuro inmediato sino para el futuro lejano. Cuando hemos criado bien a nuestros hijos, sabemos que ellos duplicarán esta enseñanza, pasándosela a sus hijos. Nuestros hijos nos recordarán más y hasta nos amarán más, cuando ellos tengan los suyos propios, porque verán el valor de lo que somos y le hemos enseñado. Lo que bien se aprende se enseña, se duplica y luego se multiplica. Pero nuestro deber como padres no termina cuando nuestros hijos se casan y se van del hogar, continúa con nuestros nietos. Mayormente las familias cuentan con sus padres para el cuidado de sus hijos en algún momento y las reuniones favoritas de los que somos o hemos sido hijos es cuando visitamos nuestros padres y les llevamos a sus nietos. Los nietos a su vez aprenden cosas nuevas de sus abuelos, quienes tienen más paciencia para enseñarles y educarles porque ya de ancianos las personas no tienen prisa ni afán, disfrutan de su vejez de ocio. ¿Y qué mejor que con sus nietos? De niño yo no conocí a mi abuelo paterno, quien murió antes de yo nacer, y mi abuelo materno murió cuando yo era pequeño, por lo que no tengo mucha memoria de él, pero sí me crié con mis abuelas y tuvimos a la madre de mi padre viviendo con nosotros en casa durante mi juventud. Mi abuela materna, a quien llamábamos Mima de cariño, falleció a los 94 años, tuvo 11 hijos y muchos nietos, bisnietos y pudo ver hasta sus tataranietos. Casi todos los domingos íbamos a su casa y allí nos encontrábamos con tíos y primos, porque éramos una familia grande. Quien se quedaba hasta la noche, tenía la suerte de ver a la mayoría de la familia. Eran tiempos bellos que recuerdo con mucho amor, especialmente de mi abuelita, quien nunca la vi enferma y siempre nos daba remedios para la gripe o cualquier enfermedad. Desgraciadamente no la pude ver antes de morir porque ya había venido a vivir a Estados Unidos, cuando poco tiempo después ella fallece. Ahora mi hija me recuerda mucho a ella por su apariencia física, que es muy parecida a la de mi abuelita cuando era joven. Los nietos deben de sentir el calor familiar, relacionarse con toda la familia y saber que se les aman y que siempre pueden contar con sus abuelos pase lo que pase, así como con sus tíos. Como no recibí la misma respuesta de mis sobrinos a quienes crié o con los que conviví de niños, porque hay personas indiferentes en todas las familias, no quiero que mis hijos sean iguales. Ellos sí tienen muy buena relación con sus tíos y primos por parte de madre, a pesar de que viven lejos, unos en Perú y otros en New York. Siempre están pendientes, siempre que pueden los de New York nos visitan o mi esposa e hijos van a verlos. Lo mismo ocurre con sus abuelos, que, aunque no los puedan visitar porque viven en un país lejano, siempre están pendientes de ellos y se mantiene esa comunicación. Tuvimos la oportunidad incluso de tener a mi suegra, su abuela materna viviendo con nosotros por unos 2 años hasta que se regresó a Perú. La misma fórmula que usamos con nuestros hijos usaremos con nuestros nietos, orar por ellos, enseñarles la palabra de Dios, bendecirlos, aconsejarles y amarlos mucho, demostrándoles lo mucho que valen para nosotros, y no con malacrianzas ni regalos como para comprarles su amor o como chantaje emocional para que nos quieran y nos visiten, aunque estos regalos no deben faltar siempre que haya la ocasión. Si usted no lo hace por usted, hágalo por sus hijos y nietos, encomiéndeselos a Dios y corríjalos en el amor de Cristo. Promesas de Dios para nuestros hijos. Una de las principales razones por las que oramos por nuestros hijos es que le damos permiso a Dios para trabajar en sus vidas. Al reclamar las promesas de las Escrituras para sus hijos, es una forma de pensar en el bienestar de sus hijos. Las Escrituras le recuerda que Dios solo quiere cosas buenas para sus hijos y Él guarda su futuro. Estas promesas son cosas que ya sabemos que son su voluntad, por eso le pedimos a Dios que trabaje en la vida de nuestro hijo y cumpla sus promesas en ellas. Los siguientes versículos son promesas de las Escrituras que puede consultar en su Biblia y orar por sus hijos. Comience a orar por sus hijos simplemente hablando con Dios sobre sus preocupaciones o deseos. Puede arrodillarse, cruzar, cerrar los ojos y hablar con Dios, o puede orar en cualquier momento o en cualquier lugar. Hable con Dios acerca de sus preocupaciones y necesidades mientras conduce el automóvil, se ducha, lava los platos o escribe sus oraciones en un diario. No existe una forma correcta o incorrecta de hablar con Dios. Empiece a recopilar promesas bíblicas que le hablen a usted y a las necesidades que tiene para sus hijos. Escríbalos en tarjetas de notas y memorícelos. Encierre en un círculo estas escrituras en su Biblia y recíbalas en nombre de sus hijos. La palabra de Dios es poderosa.
Haz tuyos estos versículos. Primera de Crónicas 29. 18 y 19. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Hechos 16. 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Isaías 61. 9. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que los vieren, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Isaías 44. 3 al 5. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano, a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Salmo 102. 28. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Salmos 37. 26. En todo tiempo tiene misericordia, y presta, y su descendencia es para bendición. Joel 2. 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Deuteronomio 30. 5 y 6. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Gálatas 1. 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Isaías 45. 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos. Isaías 59. 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Isaías 54. 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Job 1. 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Isaías 49. 1 al 3. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Isaías 49. 25. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Jeremías 1. 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Proverbios 22. 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tercera de Juan 1. 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Deuteronomio 6. 6 y 7.
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Recuerda que estas promesas son para tus hijos, Dios ha prometido bendecirte a ti y a tus hijos. Solo tienes que seguir presentando tus hijos al Todopoderoso y Él hará el resto. Fin. Libro creado por Bud Production en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono, 813-693-8879. Biografía y obra de Milko Baute. Milko Baute López, un talentoso escritor, editor y educador cubano, ha tejido una trayectoria fascinante a lo largo de las décadas. Su pluma, imbuida de pasión y creatividad, ha sido un faro de conocimiento y expresión artística desde 1992, cuando comenzó a iluminar el mundo con sus perspicaces artículos. El capítulo más significativo de su vida se escribió el 10 de diciembre de 1995, cuando Milko cruzó fronteras y océanos para volar y establecerse en los Estados Unidos. Esta tierra de oportunidades se convirtió en su nuevo hogar y en el año 2001, con un profundo sentido de pertenencia, abrazó la ciudadanía estadounidense, fusionando sus raíces cubanas con su amor por la diversidad cultural. La búsqueda de conocimiento y sabiduría siempre ha sido una constante en la vida de Milko. Este apasionado autodidacta, ansioso por nutrir su intelecto, se embarcó en una travesía académica notable. Estudió filosofía a través de un curso en línea impartido por la Universidad de Edimburgo en Escocia y, en 2016, culminó su viaje académico con éxito, convirtiéndose en un graduado de esta venerable institución. Milko Baute no solo es un consumado escritor, sino también un prolífico autor. Desde 2008 hasta el presente, ha dado vida a más de 100 libros, desplegando su talento literario en inglés y español. Además de su obra personal, Milko desempeña un papel fundamental en la industria editorial como editor, redactor y distribuidor, colaborando con otros autores para llevar sus historias al mundo. No se puede comprender plenamente la rica paleta de experiencias de Milko sin mencionar su formación técnica como graduado en Cuba en 1986 como técnico de sistema de energía eléctrica. Esta distinguida profesión lo llevó a ejercer su oficio con destreza durante más de 2 décadas, antes de que su pasión por la escritura y la educación lo llevara por nuevos caminos. En resumen, la vida de Milko Baute López es una sinfonía de creatividad, perseverancia y dedicación. Su travesía desde las costas cubanas hasta las fronteras de los Estados Unidos, pasando por la exploración académica y la prolífica producción literaria, es un testimonio de su inquebrantable espíritu y su compromiso con el enriquecimiento cultural y el conocimiento en todas sus formas. Libros escritos y publicados. 1. El camino hacia la libertad financiera. Economía. 2. Cómo hacer crecer mi congregación, economía y vida cristiana. 3. Frases, expresiones y proverbios para la vida. Filosofía. 4. Lo que ellos no quieren que sepas. Política. 5. ¿Por qué Donald Trump? Política. 6. Los logros de la administración Trump en su primer año. Política. 7. MET 16 preparando electricistas. Educación técnica. 8. Racismo en América. Política. 9. Comunismo en América. Política. 10. Fascismo en América. Política. 11. Conceptos. Educación social. 12. La izquierda americana en sus 3 fases. Política. 13. ¿Por quién he de votar? Política. 14. Negocios lucrativos no convencionales. Economía. 15. Reflexiones de Milko Baute. Filosofía. 16. La maldición de las calumnias. Vida cristiana política. 17. El globalismo y el nuevo orden mundial. Política. 18. En busca de la libertad financiera. Economía. 19. Sé libre financieramente desde hoy. Economía. 20. Entendiendo a Donald Trump. Política. 21. Entendiendo a Dios. Religión. 22. El número 7 y el cumplimiento de los tiempos. Profecía. 23. Masacres fabricadas y el desarme de la población.
Política. 24. La invasión inmigrante y el cambio demográfico. Política. 25. Lo que ellos no quieren saber. Política. 26. El terror del Islam. Religión. 27. Agenda de despoblación. Política. 28. Daniel 8:23. Profecía. 29. El caso Cuba y el síndrome de Estocolmo. Política. 30. Consejos para escribir y publicar un libro. Educación intelectual. 31. Pecados en la Iglesia. Vida cristiana. 32. Cuba, metamorfosis de una república. Política. 33. La conspiración global de los controladores. Política. 34. Reflexiones políticas con Milko Baute. Política. 35. Anticipando 2020 a 2030. Política. 36. Che Guevara, el mito, el ídolo, el asesino. Política. 37. El nefasto mandatario. Política. 38. La propaganda de odio. Política. 39. Derecha o izquierda. Definiendo mi identidad política. Política. 40. Constitution Party, la tercera y mejor alternativa. Política. 41. Movimiento anexionista, la mejor solución para una Cuba próspera y libre de dictadura. Política. 42. Fundamentos del bautenismo. Política. 43. Advertencias y consejos para futuras generaciones. Educación social. 44. Logros de la administración Trump en su primer periodo 2017 a 2020. Política. 45. Reflexiones para la vida con Milko Baute. Filosofía desarrollo personal. 46. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2020. Política. 47. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2021. Política. 48. Criminal en jefe. Política. 49. Vacunas ARN, un paso hacia el transhumanismo. Política. 50. Cómo se libera una nación, política. 51. El mundo necesita líderes. Política. 52. No le entregues tus hijos al diablo. Vida cristiana. 53. En paz con mi Creador. Vida cristiana. 54. Cómo convertir las dificultades en oportunidades. Economía. 55. El espíritu de miedo que domina al mundo. Espiritual política. 56. Cómo vivir una vida larga y abundante. Salud y bienestar. 57. El dinero no existe. Economía. 58. En homenaje a mi madre Alicia López. Testimonio. 59. Mis finanzas. Economía. 60. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2023. Política. 61. Cómo curar el cáncer y otras enfermedades. Salud y bienestar. 62. El peor negocio. Economía. 63. Padre emprendedor, madre empleada. Economía. 64. 100 maneras de acortar tus años de vida. Salud y bienestar. 65. Escucha a tu cuerpo. Salud y bienestar. 66. Escúchate a ti mismo. Desarrollo personal, salud y bienestar. 67. Alimentos que pueden detener o revertir enfermedades. Salud y bienestar. 68. Cosas que nunca debieras decir. Desarrollo personal, salud y bienestar. 69. Los tres injustos. Testimonio. 70. El poder del yo soy. Desarrollo personal espiritual. 71. Comentarios, opiniones, análisis, conclusiones y reflexiones 2022. Política. 72. El espíritu de narcisismo en el mundo de hoy. Espiritual. 73. Oraciones poderosas.
Vida cristiana espiritual. 74. Esperando mi milagro. Vida cristiana espiritual. 75. Caminos hacia el empoderamiento, lecciones y consejos prácticos para transformar tu vida. Desarrollo personal. 76. Pasos hacia tu sueño literario, guía práctica para escribir y publicar tu libro. Educación intelectual. 77. La verdad sobre la diabetes y su cura. Salud y bienestar. 78. Es mi vida. No es perfecta, pero no me quejo. Testimonio. Libros editados y publicados. 1. Conservative Political Photo Messages. www.calameo.com. 2. Conservative Political Cartoons. www.calameo.com. 3. Citas célebres y frases para reflexionar. Varios autores. 4. Todos los mandamientos del Nuevo Testamento. 5. Alcance misionero interdenominacional. Autora principal, Altagracia Gutiérrez. 6. La sabiduría y la inteligencia. Autor principal, Randy Allen. 7. Poemario 2023. 7. Amándote. Poemario volumen 1. 8. Amándote. Poemario volumen 2. 9. La Odisea de Macario. Testimonio.